Bien, jóvenes, entonces vamos a pasar a nuestro último tema de la guía de hoy, que corresponde a la congruencia. Esta congruencia, que corresponde a un contenido de primero medio, vamos a recordar inmediatamente el símbolo. Este símbolo es un signo es igual con ese símbolo que también usamos para la aproximación sobre esto. Este es un símbolo que no es al azar, tiene una particularidad y vamos a explicar por qué. Ahora, ¿qué significa congruencia? En palabras simples, la congruencia significa igual, ¿ya? Pero, ¿por qué no podemos decir que congruentes son iguales simplemente? Básicamente, perdón que me corra, pero voy a tomar un lápiz. Si nosotros miramos estos dos lápices, o estos dos plumones, podemos decir sin ningún problema que son iguales. Pero en geometría yo no puedo decir que son iguales. ¿Por qué? A pesar de que tienen la misma medida, las mismas letras, el mismo color, uno está en posición distinta de otro. Por lo tanto, ya no son iguales. Entonces, en geometría, como eso sucede, le tenemos que llamar congruencia, ¿ya? Esa es la palabra técnica. Pero en palabras simples sigue siendo que son iguales. Bien, cuando hablamos de esta congruencia, para poder probar que dos figuras son congruentes, si es que nosotros lo tuviéramos que hacer, es tomar una figura, ponerla sobre la otra y no tiene que sobrar ni verse nada. Y lo mismo si pongo la anterior sobre la otra, ¿ya? Así yo podría probar si dos figuras son o no congruentes. Obviamente, porque si tuviera un cuadradito chico con un cuadrado grande y uno lo pongo sobre el otro, lo va a tapar entero y no se va a ver. Pero al darlo vuelta sí se va a ver que es más chico. Por eso es que se prueba por ambos lados. Pero lo que a nosotros nos va a interesar es la congruencia de triángulos, ¿ya? En la congruencia de triángulos, si tenemos aquí un triángulo ABC y un triángulo DEF, vamos a ver en qué condiciones este triángulo de acá es igual al triángulo de acá. Bien, recordamos también que estos triángulos tienen 3 vértices, por lo tanto tiene 3 lados y 3 ángulos, lo mismo que este triángulo de acá. Por lo tanto, si yo quisiera probar que estos dos triángulos son congruentes, es decir, que son iguales, tendríamos que probar 6 cosas. Tendríamos que probar que los 3 lados son respectivamente iguales y además los ángulos también respectivamente iguales. Es decir, hay que probar muchas cosas. Pero tenemos algo a favor. Existen criterios que me dicen que solamente probando 3 cosas ya los triángulos son congruentes. ¿Cuáles son esos criterios? Ya los estarán recordando. El primero de ellos es el LLL, que lo reconocemos como el lado, lado, lado. ¿Qué significa lado, lado, lado? Que si dos triángulos tienen sus 3 lados respectivamente iguales o congruentes, ya no es necesario probar lo demás. Ya nos aseguramos que los triángulos son congruentes. Vamos a dar un ejemplo. Tenemos un triángulo ABC entonces, un triángulo DEF. A esta medida le vamos a poner 5, a esta medida le vamos a poner 7. Para recordar el contenido del video pasado, recordamos que la suma de 2 lados siempre tiene que ser mayor que el tercero, entonces aquí le vamos a poner un 9. Y por acá vamos a poner el 9, por acá el 5 y por acá el 7. Entonces, si miramos estos dos triángulos, tienen las mismas medidas. Alguien me podrá estar diciendo, profesor, pero está dado vuelta el triángulo. Eso no importa, ¿ya? Recuerden que yo les dije que podían tener posiciones distintas, lo importante es que tengan la misma medida. A estos triángulos se les puede rotar, se les puede girar, se les puede buscar una simetría, se pueden trasladar, pero el triángulo sigue siendo el mismo. Entonces, estos dos triángulos son congruentes por el criterio lado, lado, lado. Ahí está. Son congruentes por el criterio lado, lado, lado. ¿De qué me va a influir que tenga las medidas de los lados de distintas formas? Eso influye en esta pregunta. Cuando me dicen el triángulo ABC es congruente con el triángulo y yo tengo que dar de forma correcta el orden de las letras.
Eso es lo más importante dentro de la prueba para entrar a la universidad en relación a la congruencia de triángulos. Normalmente todas las preguntas que salen sí son congruentes y juegan a desordenar las letras. Veamos, si yo tomo el AB, debería ser congruente con las otras dos primeras letras y el AB está asociado con el 7, es decir, tendría que ser FE o EF, uno de esos dos. Pero después continúo con BC y BC es el 9. Por lo tanto, si yo parto del 7, después me tendría que ir al 9. Es decir, el orden correcto sería 7 y después 9. Es decir, parto con el F, después me voy a la E y finalmente a la D. Y ese sería el orden correcto de la congruencia. ¿Ok? Este simbolito que está aquí implica que el orden de las letras tiene que ser el correcto. ¿Por qué? Si yo no tuviese este dibujo, ¿ya? Si yo no tuviese las medidas para saber cuáles son los lados congruentes, me podría guiar por esta información. Y yo sabría que el AB mide lo mismo que el FE, el BC que el ED y el AC con el FD. Eso es la importancia de este simbolito. El orden de las letras debe ser el correcto. Vamos a un siguiente criterio. LAL. El LAL, si lo tomamos con el anterior, tenemos que tener dos lados que sean iguales o congruentes. Pero el A, que significa ángulo, también tiene que ser congruente, pero no en cualquier lugar. El ángulo tiene que estar entre medio de los dos lados que forman el ángulo. Vamos a dar un ejemplo. Tenemos los vértices ABC. Aquí le vamos a poner el ángulo alfa. Por aquí vamos a tener un triángulo de F. Vamos a poner el alfa aquí. Por aquí voy a poner una rayita. Otra rayita acá con 2. Aquí vamos a poner 2 y aquí una. ¿Se estará cumpliendo el criterio? ¿Se estará cumpliendo el lado, ángulo, lado? Veamos. Tengo que tener dos lados iguales o sea, rayita con una rayita, dos rayitas con dos rayitas, ya tenemos lo mismo. Y el ángulo comprendido entre ellos también tiene que ser congruente. O sea, sí estamos cumpliendo con el criterio. Y aquí vamos a ver otra cosa importante. Vamos a preguntar si el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Fíjense que marqué una diferencia. Con el ejercicio anterior estaba escrito con el símbolo y ahora está con palabras. O sea, es como una especie de pregunta. Incluso lo podríamos escribir como pregunta. ¿El triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF? O, por ejemplo, una pregunta de la prueba. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Me dicen que el triángulo ABC es congruente con el DEF. Si nos guiamos por lo que le dije anteriormente, que el orden de las letras debería ser el correcto, yo digo AB es igual a DE, AB no tiene rayita y DE tiene una rayita, eso sería falso. ¿Cierto que sí? Pero en este caso, y quiero marcar mucho la diferencia, en este caso la respuesta es verdadera. Y vamos a explicar inmediatamente por qué. Cuando no está el símbolo que está aquí, el orden de las letras da lo mismo. Ahí lo único importante es que cumplan con algún criterio. Y estos dos están cumpliendo con este criterio, por lo tanto sí son congruentes. Ahora, cambiaría el ejercicio si a mí me dijeran que el triángulo ABC es congruente con el símbolo en relación a otro triángulo. Ahí automáticamente este orden sería el incorrecto y sería falso, porque este simbolito implica que el orden de las letras sea el correcto. ¿Cuál sería el orden correcto de acuerdo a esto? Veamos. A, B, C. ¿Qué significa A, B, C? Que me voy sin rayita, dos rayitas y termino en una rayita. Sin rayita, dos rayitas y termino en una. Entonces, sin rayita, dos rayitas y termino en una rayita. O sea,
debería ser el EFD. Bien, ese es entonces el segundo criterio. Vamos a pasar al tercer criterio. Bien, ahora continuamos entonces con el tercero de los criterios. Y este criterio lo denotamos como ALA, o si ustedes quieren, el criterio ALA. Este criterio nos está pidiendo también tres condiciones. ¿Cuáles son las tres condiciones? Que haya dos ángulos que sean exactamente iguales en ambos triángulos, pero además el lado que está entre medio de esos dos ángulos también tiene que ser el mismo. Lo vamos a ver en un dibujo. Tenemos un triángulo, a ese ángulo le vamos a llamar alfa, a este le vamos a llamar beta y le vamos a poner una rayita S. O sea, estamos diciendo que tenemos dos ángulos y hay un segmento cualquiera. Y aquí arriba vamos a anotar el alfa por aquí, el beta por acá y con una rayita. Es decir, tenemos dos ángulos, alfa con alfa, beta con beta, y el lado comprendido entre ellos tiene que ser exactamente el mismo. En ese caso estamos hablando de que también hay una congruencia y no es necesario que yo pruebe todo lo demás. Podemos decir sin ningún problema que ese triángulo es congruente con el de acá. A, B, C le vamos a poner, D, E, F, y vamos de nuevo a jugar a ordenar correctamente las letras. Entonces, si yo escribo el triángulo ABC congruente con el símbolo, eso significa que tengo que ordenar las letras, entonces me tengo que guiar. En este caso es más fácil, porque como tengo los ángulos, basta con que me guíe por los ángulos. Alfa, beta, desconocido. Ese sería el orden. Alfa, beta, desconocido. Entonces, si digo alfa, beta en el otro, sería D, F, E. Con eso estamos viendo entonces nuestro tercer criterio de congruencia y nos va quedando el último para terminar nuestro video de hoy. Y ese criterio es L. Fíjense, ya tenemos dos lados, pareció el anterior. Y aquí vamos a anotar un ángulo. Pero ese ángulo le vamos a poner ese símbolo. ¿Qué significa ese símbolo? Tengo dos lados que tienen que ser iguales, pero el ángulo conocido tiene que ser el mayor. Es decir, me tienen que dar un dato extra. El dato extra es que el ángulo que me dan obligadamente tiene que ser el mayor de los triángulos. Vamos a hacer un ejemplo bien clásico donde se usa este criterio. Vamos a tener un triángulo rectángulo donde tenemos aquí un cateto y la hipotenusa que le vamos a poner con dos rayitas. Vamos a denotar A, B, C y vamos a dibujar otro triángulo por acá. Una rayita vamos a poner ahí, dos a la hipotenusa y un ángulo recto. D, E, F. Si este lo intentáramos hacer por los criterios anteriores, si tengo dos lados, debería conocer el ángulo que está entre medio de ellos. No lo tengo. No tengo los otros ángulos para saber si es que tengo ángulo, o sea, ángulo, lado, ángulo. Y tampoco tengo los tres lados de forma inmediata. Por lo tanto, aquí me conviene usar este criterio, que dice, basta con que conozcas dos, S con S, a una rayita, dos rayitas, dos rayitas, y tienes que saber que el ángulo es el mayor. Y como aquí tengo un triángulo rectángulo, recordamos que la suma de los ángulos que están aquí tienen que sumar 180. Si este ya es 90, se supone que los otros dos tienen que sumar 90 para que me dé 180. Por lo tanto, estos dos ángulos están obligados a ser menores que este. Es decir, conocemos el ángulo mayor. Por lo tanto, estos dos triángulos sí son congruentes. Ahí está la utilidad de este criterio, que es el lado ángulo. Con eso ya estamos viendo los cuatro criterios que aparecen para la congruencia de triángulos. Lo último que les quiero decir, como para terminar el video, es por qué se creó este símbolo para la congruencia. No es un símbolo al azar, como les dije al comienzo del tema. Este símbolo dice dos cosas. El signo es igual, me está diciendo que tengo que tener las mismas medidas, ¿ya? Las mismas medidas de los lados. Pero ese simbolito es para decir que tiene que tener la misma forma. Es decir, que tengo que obligadamente
mantener los ángulos. ¿Por qué? Porque yo podría tener una figura que tuviera los mismos lados, o sea, es decir, las mismas medidas, pero no la misma forma. Miren, si yo tengo un cuadrado, donde voy a decir que ese mide rayita, 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 y después voy a dibujar un rombo. Y ese rombo también va a tener las mismas medidas, pero no son congruentes. ¿Por qué? Porque no mantienen la misma forma. Es decir, estaría solamente cumpliendo con igual medida, pero no con la misma forma. Con esto, amigos, estamos dando por terminado este video asociado a la guía número 2 de geometría, donde estuvimos viendo los elementos secundarios del triángulo y además la congruencia de los triángulos. Un gusto y nos volvemos a ver en un próximo video.